Hola a todos mis queridos literaturaditos, yo soy Ana González Duque y esto es El Fogón. Ya ha salido la Sociedad de la Libélula, chicos. Sí, ya está en la calle, está funcionando muy bien. Ya están empezando a salir reseñas y comentarios de los lectores, que está gustando mucho, cosa que agradezco muchísimo. Y sé que os debo el vídeo de estructura, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de los 4 pilares de la ficción, del narrador, de los personajes, del world building y de la estructura. Y no os vayáis porque al final de todo el vídeo voy a contaros una sorpresita. Como buen literaturadicto seguro que algún libro te ha enganchado lo más grande. A mí me pasó, por ejemplo, con La Historia Interminable, que empecé a leerlo y lo terminé en una noche, o sea que no... De hecho, hice un vídeo que se llama La noche en la que leí La Historia Interminable, que os la dejo por aquí en la i. Como Bastian no podía evitar seguir pasando página tras página, tras página, tras página, y al final fueron pasando hora tras hora tras hora y me pasé toda la noche leyendo. Si esto te ha pasado con un libro, quiere decir que el autor ha conseguido una estructura perfecta. Es decir, que vas atravesando todo el puente de una novela sobre un río de aguas turbulentas sin prácticamente enterarte de los peligros que están debajo tuyo. Eso es una estructura muy bien diseñada. Para diseñar una estructura de una novela, que suena así como muy de mapa, no es necesario ser un escritor de mapa. Es necesario saber cuál es el principio, cuál es el final y cuáles son los puntos de giro, cuáles son esos pequeños matices en los que vas a sorprender a tu lector. Suponte que estás en una carretera totalmente a oscuras conduciendo. Tú sabes dónde tienes que ir, pero no ves absolutamente nada más que los faros, o sea, lo que ilumina los faros de tu coche. Pero sabes dónde tienes que ir, sabes dónde estás, porque tienes un GPS. Y el GPS es la estructura de tu novela. Si ese coche eres tú conduciendo la novela, pues el GPS es la estructura de la novela. Eso no quiere decir que veas todo el camino, pues un escritor de mapa verá absolutamente todo el camino. Un escritor de brújula sabrá a dónde va, pero no verá absolutamente nada más que los faros del coche. Y un escritor paisajista pues sabrá cuáles son las situaciones en las que se va a detener a lo largo del camino. Si no sabes qué son estos tipos de escritores, te remito al vídeo en el que hablaba de los 3 tipos de escritor. Cuando llegues a la segunda fase, cuando llegues a corregir, ese borrador, ese camino por el que estás pasando te será mucho más conocido y ya sabrás a dónde vas, ya sabrás dónde tienes que pararte. Puedes a lo mejor desviarte en algún momento para ampliar una visita y ampliar un capítulo de alguna manera porque falta algo en ese recorrido. La forma más fácil de hacer la estructura de una novela no es empezar con una estructura tipo Rayuela de Cortázar, porque Cortázar, cuando escribió Rayuela, llevaba ya muchísimos años escribiendo. Podía permitirse una estructura tan caótica como la de Rayuela. Para un escritor novel, o si es tu primera novela, o si es la segunda, la tercera, la cuarta, lo ideal es una estructura en 3 actos, en la que la estructura conforma como si fuera un puente a lo largo del río. En el primer acto se cuenta el inicio de la historia. Sitúas a los protagonistas y más o menos das un inicio de cuáles son sus situaciones y sus problemáticas, porque tiene que haber un conflicto detrás de esos personajes, tiene que haber un problema, porque si no hay un problema el lector no se engancha. En La Sociedad de la Libélula, como cada uno de los capítulos está narrado por un personaje, empieza la novela en anisóptera, contar, y luego pasamos a Isabel, pasamos después a Melchor, contamos ahí la Sociedad de la Libélula, la editorial, desde los 2 puntos de vista, y luego volvemos a Anisóptera con Nahum. De esa manera ves las 2 problemáticas de los 2 personajes que están en Anisóptera y las 2 problemáticas de los 2 personajes que están en el mundo real. Luego hay un punto que se llama el punto de no retorno, o el guardián de la puerta. A mí me encanta el término del guardián de la puerta porque me parece muy romántico el nombre. El guardián de la puerta es aquel punto en los que ya el protagonista no puede volver atrás. Por ejemplo, en Harry Potter, el guardián de la puerta es Hagrid cuando sube a Harry en su moto y se van al Callejón Diagon. Harry ya no tiene la posibilidad de retornar a su vida anterior. En el caso de La Sociedad de la Libélula, el punto de no retorno, ese giro, es cuando Isabel se conecta a la máquina para entrar en un mundo totalmente imaginario que es Anisóptera. El segundo acto es donde está el global de toda la novela, donde está la chicha, donde están las subtramas, donde están todos los desarrollos de los personajes. El segundo acto es el que hace que el escritor se rompa los cuernos intentando cuadrar absolutamente todas las subtramas. Y el segundo acto termina en, como si fuera eso, un puente,
hemos pasado el punto de no retorno, que es el primer pilar, luego hay otro tramo muy grande que pasa todo el río, que es el segundo acto, y termina ese segundo acto en un punto que sería el segundo punto de no retorno. Es el momento en el que se hace inevitable pues la resolución de un conflicto, hay una batalla, hay algo para lo que ha estado toda la novela preparándote. De manera que todos los hilos deben confluir en ese punto de no retorno. Y luego está el tercer acto, que es un descenso de la acción. Hasta ahora hemos ido incrementando la acción hasta llegar a ese segundo pilar, a ese punto de no retorno segundo, al final del segundo acto, y a partir de ahí pues ya podemos empezar a decaer un poquito. Hay un episodio del podcast del Escritor Emprendedor en el que hablo muchísimo más largo, y además tenéis, si os suscribís, tenéis el podcast en PDF para descargaroslo, de lo que es la estructura de la novela, ejemplos y muchísimas más cosas, de lo que puede dar un vídeo. Os lo dejo aquí debajo por si os interesa ampliar el tema. Pero ahora viene la sorpresa. Y es que os había prometido, la última vez que hice el sorteo de Crónicas del Fin, os prometí que haría un sorteo tanto nacional como internacional. Pues bien, aquí lo tenéis. Vamos a sortear 2 ejemplares de La Sociedad de la Libélula, uno para España y el resto para el resto del mundo. Lo único que tenéis que hacer es poner aquí debajo, participo, y ser suscriptores del canal, claro, eso sí, tenéis que suscribiros al canal. Si compartís el sorteo en redes con el hashtag La Sociedad de la Libélula, tendréis un punto más. Podéis hacerlo tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Bueno, pues eso, que participad y nos vemos en el vídeo siguiente. ¡Adiós!